Hola compañeros bibliotecarios, por fin regresamos a la Dirección General de Bibliotecas. Fueron muchísimos kilómetros, ahora están haciendo la cuenta de cuánto fue el trayecto de las rutas de las lenguas originarias. Daré un poco de numeralia para los que nos siguieron en este trayecto. Repartimos más de 6.693 libros, lo cual implicó 52 también cartografías, 102 CDs, 177 pósters para adornar la biblioteca, 236 revistas. En total, logramos repartir 165 cajas en los estados de Estado de México, Durango, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Chiapas, aunque debo decir que este último, Chiapas, no estuvimos de manera presencial. Salieron las cajas rumbo a Chiapas, pero no estuvimos ahí. El biblioencuentro, la ruta de las lenguas originarias partió de San Felipe del Progreso, de ahí viajamos a Durango capital, después al municipio de Lerdo, después viajamos hacia Culiacán, Sinaloa, regresamos otra vez a Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y terminamos en Guanajuato, en especial en Salamanca, Guanajuato, que fue el cierre de la ruta. Una semana intensa. Pero bueno, esto ya pasó, debemos continuar con nuestros trabajos cotidianos y uno de ellos es el biblioencuentro. Ahora este biblioencuentro será especial porque tenemos una mesa equilibrada, 2 normalistas y 2 bibliotecarios que van a tocar temas muy interesantes que espero les llamen la atención a todos ustedes. Primero la presentación de ellos. Parto por Marta Olivia Juárez Roque, normalista de la Ciudad de México. Marta, buenos días. La presento. Marta es maestra en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente colabora en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio como profesora investigadora de Educación Normal y es responsable de la Biblioteca Luis Álvarez Barre, donde se construye un modelo para ofrecer el club virtual de lectura Los Argonautas. Es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Marta funge como enlace con la DGB para ofrecer capacitación al personal bibliotecario en las escuelas normales de la Ciudad de México y desde el 2018 se desempeña como enlace estatal de la Estrategia Nacional de Lectura en las escuelas de educación normal de la Ciudad de México. Marta Olivia es promotora cultural y agente feminista, a partir de lo cual diseña talleres enfocados a la promoción de la lectura con distintas líneas de acción, como por ejemplo la prevención de la violencia de género y el dar voz a las mujeres. Ha sido profesora a nivel primaria tanto en escuelas públicas como privadas y formadora de docentes en la Escuela Normal Superior de México y en la Escuela Normal de Especialización. Es titular de la asignatura de Derechos Humanos y Educación Inclusiva y Filosofía. Desde el año 2007 es investigadora de educación superior con las líneas de investigación en derechos humanos y procesos de formación docente. Además, cuenta con un diplomado sobre el derecho a la no discriminación y un diplomado en derechos humanos y perspectiva de género. Marta, buenos días. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Pues ya me presentaste, soy de la Dirección General de Educación Normal, responsable de la Biblioteca Luis Álvarez Barret, y bueno, esta biblioteca junto con otras bibliotecas en la Ciudad de México ofrecemos un trabajo de coadyuvancia a la formación inicial de los procesos de formación de docentes de educación preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación física. Muchas gracias por esta oportunidad, mi querido doctor, y tener este espacio para charlar con ustedes. Gracias. Ojalá todos me tengan la confianza y desde marzo, para que sea un diálogo fluido y entre colegas. Todos somos especialistas en algo, ya sea en el área de bibliotecas,
ya sea en el área normalista o ya sea en ambas. Así que, Marta, es todo un gusto que estés aquí con nosotros. Ahora voy a presentar a Jesús Alejandro Terán Mendoza, también normalista, en este caso de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Jesús es promotor de la escritura y la lectura, así como docente en la benemérita y centenaria Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Además, desde el año 2019, funge como enlace estatal de bibliotecas del estado de Tamaulipas. Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación con opción en Administración y Planeación Educativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el año 2018 asistió al Congreso de Fomento a la Lectura realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en el año 2019 estuvo presente en el primer Congreso Nacional de Lectura celebrado en Mazatlán, Sinaloa. Jesús tiene el grado de maestro en educación por la Universidad del Valle de México, además de que ha tomado distintos cursos en tecnología de la información y comunicación, por lo cual está certificado por Google y por las tecnologías de la información y de la comunicación. Jesús, buen día, ¿cómo estás? Buen día, doctor. Muy bien, gracias a Dios. Un poquito ronco, pero muy bien, gracias a Dios. Compartir este espacio con ustedes y, pues más que nada, como dijo usted, tener una charla amena de todo lo que pues vamos a platicar, y pues un gusto estar con todos ustedes. Bien, ahora continúo. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Continúo con las presentaciones. Yukari Echeverría Cabrera, encargada de la Biblioteca Pública Municipal 20 de abril, con número de colección 3725 en Oaxaca. Yukari, buen día. Yukari se formó como asistente educativo y tiene 4 años como encargada de su biblioteca. Menciona que su labor en la biblioteca ha sido de mucho aprendizaje, ya que para desarrollar sus labores ha tomado varios cursos de capacitación que proporciona la Dirección General de Bibliotecas. Su labor en la biblioteca le permitió terminar su carrera técnica y ahora se encuentra estudiando informática con la intención de apoyar a los niños con los equipos de cómputo que tienen sus instalaciones. A Yukari, menciona, le gusta interactuar con las personas, principalmente con los niños. Nos ha dicho que le encanta realizar talleres de lectura y el programa de Mis Vacaciones en la Biblioteca. Ser bibliotecaria le ha permitido ayudar a los niños con sus tareas y proyectos escolares. También, gracias a esta interacción, en el último año, se acercó a una asociación de jóvenes construyendo el futuro para que sus brigadistas la apoyaran con los talleres de fomento a la lectura. Agradece a los padres de familia por confiar en ella para apoyar a sus hijos en las dudas que tienen y, sobre todo, que la biblioteca sea el lugar de encuentro para crear un vínculo con la escuela. Por último, Yukari considera que el trabajo del bibliotecario es muy importante porque brinda herramientas de aprendizaje a todos los usuarios. Yukari, un gusto que estés aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar en el biblioencuentro y un saludo a todos mis compañeros, en especial al coordinador Vidal Ramírez, que sé que nos está viendo. Muy bien, Yukari. Por último, presentaré ahora a Ricardo Gutiérrez Trinidad, bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Flores Magón, con número 3391, de Villa de Etla, Oaxaca. Ricardo menciona que es una persona sociable, a quien le gusta hacer amistades, aprender nuevas experiencias, ayudar a las personas. Se considera perfeccionista, ya que las actividades en las que participa o planea espera siempre que salgan bien. Tiene 2 años laborando en su biblioteca, donde considera que lleva una gran responsabilidad como servidor público y persona para atender de la mejor manera a sus usuarios. Le satisface el poder convivir con los niños, quienes son lo más importante en su biblioteca. No solo los asiste en la cuestión de la lectura de libros, sino también a realizar sus tareas y encontrar apoyo para poder concluirlas. Ricardo menciona: en ese momento dejo de ser un bibliotecario para convertirme en un maestro. Otras actividades que le gusta realizar son los círculos de lectura, los cuales concluyen con el uso de juegos didácticos con los que cuenta su biblioteca. Ricardo concibe su trabajo como promotor de la lectura dentro de su comunidad, por lo cual procura invitar a las escuelas cercanas a realizar visitas guiadas por sus instalaciones, con la intención de que los niños tengan un conocimiento amplio de lo que es una biblioteca y de todas las actividades que se pueden realizar dentro de ella. Ricardo,
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Un gusto saludarlos. También a todos mis compañeros que nos acompañan en este momento. Nuevamente, pues agradecerle la oportunidad que nos está brindando para poder tener esta charla y poder tocar puntos muy importantes que de alguna manera, pues, nos van a ayudar a nosotros a expresarnos y también, pues, para poder tocar puntos y darnos algunos tips, ¿no? En este caso, sobre experiencias y sobre el trabajo que nosotros venimos desarrollando dentro y fuera de la biblioteca, ¿no? Un gusto saludarlos y saludos desde aquí de Oaxaca. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues estamos todos listos. Vamos a arrancar nuestro biblioencuentro, un biblioencuentro especial que hablaremos, como bien lo dice el título, el vínculo entre la educación y las bibliotecas. Ustedes recordarán que a inicio del siglo pasado, la creación de las bibliotecas que configuró tanto Vasconcelos como Torres Bodet, la relación que tenía la biblioteca con la escuela, con el sistema educativo nacional o con lo que hoy entendemos como sistema educativo nacional, era fundamental. Tanto así que Torres Bodet no tardó en señalar que para crear una Secretaría de Educación Pública, para consolidarla, era fundamental el primer paso, consolidar el tema de bibliotecas. Lo hizo lo mismo Vasconcelos, prácticamente una de sus primeras órdenes o mandatos fue crear el Departamento de Bibliotecas y Archivos, del cual el primer encargado de ese departamento va a ser Jaime Torres Bodet. Ambos tenían una noción muy clara. Cuando pasa Torres Bodet por su caminar en la UNESCO, los trabajos que hizo en la diplomacia, uno de los puntos fundamentales fue crear el primer manifiesto o el primer trabajo, el primer manual de bibliotecas desde este organismo internacional. Después ya se fue consolidando. Llegan los años 80, las asociaciones internacionales de bibliotecas empiezan a normar las funciones y los servicios que debe tener la biblioteca pública y poco a poco vimos una especie de división entre las bibliotecas de aula y las bibliotecas públicas, división que no estuvo en el origen de la creación de las bibliotecas públicas en este país como lo tenía pensado Torres Bodet o el mismo Vasconcelos. Los años han pasado, hemos llegado a un siglo XXI donde notamos una ruptura muy fuerte entre ambos espacios, ruptura a nivel institucional, no en su desarrollo diario, porque muchos bibliotecarios están muy cercanos con sus profesores de primaria y secundaria y lo vemos en los primeros asistentes a la biblioteca pública, que son los niños de primaria y secundaria, nuestros primeros usuarios a ellas. Pero a nivel institucional, la relación que había o que se planteaba entre Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación Pública en el tema de bibliotecas es muy reducida. Tanto así que, pues ni en cuestión de acervo, ni en cuestión de capacitación, pareciera que hay una cercanía entre ambos, cosa que estamos tratando de resolver en los últimos meses, pero ya hablaré eso más adelante. Ahora, les planteo esta primera pregunta que tengo aquí en mis notas. En el trabajo diario que ustedes desarrollan, ya sea como profesores o como bibliotecarios o como ambos, ¿cómo se observa y qué implica la relación de las bibliotecas con las escuelas públicas? En este trabajo diario, ya no vayamos a la cuestión teórica de lo que es una biblioteca pública o una biblioteca escolar, ni qué es un salón de clases y qué es una biblioteca, sino en el día a día, en la cuestión cotidiana, ¿qué implicaciones tiene la relación de la escuela con la biblioteca pública? Parto contigo, Marta. Muchas gracias por la invitación. También agradezco a las autoridades que me hayan permitido estar aquí, a mi directora general. Y como bien refieres, a partir del 2018, la Estrategia Nacional de Lectura se vuelve uno de los proyectos más importantes de la Cuarta Transformación y por ende de las escuelas normales, sobre todo en las de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en esta estrategia se elige un camino para transformar, y es con la lectura. Y se va a hacer camino leyendo por la esperanza de un país mejor. En relación a tu pregunta, existe en México una tradición, ¿no? En el sistema educativo se definen los planes y programas,
se definen los materiales y se construyen. Y un ejemplo es el libro de texto, ¿no? El libro de texto es un icono, es un símbolo, el cual desde el 12 de febrero de 1959, por decreto de López Mateos, existe la CONALITEC, la cual identifica al libro como la obra en la que se va a ubicar el contenido y el conocimiento necesario para la educación básica. Entonces, el libro de texto significa el discurso de la política pública, el de garantizar un derecho a la educación para todos, sin importar las condiciones ni las diferencias lingüísticas. Sin embargo, este libro de educación primaria representa un bien público y un bien colectivo destinado al pueblo y a la patria. Los libros son un vínculo con la cultura, porque aunque los libros son obras artísticas individuales creadas por personas, se vuelven bienes de la humanidad. Los libros son un bien individual porque los crea una persona, pero cuando el libro entra en la biblioteca, representa un bien público y el bibliotecario tiene una función social, la de promoverlo y enseñarlo. Es decir, el libro es un medio por el cual podemos mejorar la calidad de vida de una persona, cuando está informada, cuando sabe y conoce lo que sucede a su alrededor. Si un estudiante de una escuela normal no tiene acceso a estos libros, no tiene acceso a esta cultura, pues este sujeto tiene menos posibilidades de tener un pensamiento crítico y un desarrollo autónomo. ¿Cómo lo vivimos en las escuelas normales? Hay un divorcio entre entre el trabajo de la biblioteca y el formador de docentes. ¿Por qué? Pues porque la decisión de lo que debe de aprender un sujeto, un estudiante, está en una currícula. Entonces, todo lo que el alumno debe de saber, debe de aprender y debe de consultar, debe de proporcionárselo ese libro de texto o esos libros que están destinados en la currícula. Entonces, la biblioteca se vuelve un espacio poco visto como un lugar de formación para los estudiantes. Y lo que vivimos es un divorcio actualmente entre la biblioteca de las normales y los profesores. Solamente nos ven como un lugar en donde tenemos una obra especializada en la que tendríamos que ofrecer estos servicios de la currícula, ¿no? Entonces, todo lo que sería la literatura, la lectura por placer, en nuestras bibliotecas no se considera como un punto esencial, ¿no? Entonces, ante la pregunta del trabajo diario, pues nos cuesta mucho trabajo desarrollar ese gusto por la lectura por placer, porque solamente se visualiza a la biblioteca de la escuela normal como un lugar para proporcionar la información de la currícula, ¿no? Entonces, insistiría en ese punto en donde la currícula tampoco considera la lectura por placer, sino que se asume al libro y al acto de leer como una herramienta para adquirir conocimientos. Entonces, yo leo y leer me va a dar esa posibilidad, pero jamás existe una idea de irme formando el gusto por la lectura ni desarrollarme como un proceso lector, ¿no? Sería mi primera participación. Gracias, gracias, Max. No, gracias a ti, Marta. Bueno, dejas en la mesa muchos temas. Sin duda, la cuestión, la importancia de este libro de texto como bien público, y llama mucho la atención esta ruptura que ha tenido el desarrollo de planes y programas con la biblioteca tanto especializada como podría ser las bibliotecas de las normales con las bibliotecas públicas y hasta con la misma biblioteca de aula. Ha sido un vaivén, ¿no? Lo vemos a través del desarrollo del mismo libro de texto. En algún momento en ese material didáctico se planteaba el apoyo de los libros del rincón de la biblioteca de aula, pero al ser tan variado la cuestión, ahora ya los hipervínculos o las referencias que manda el libro de texto son a materiales que están en línea, que son muy útiles, pero no hay un juego de ese libro de texto con los acervos que están ni en las bibliotecas públicas. O sea, ese divorcio es evidente. O sea, no vamos a encontrar en ningún libro de texto una referencia donde se diga asista a consultar tal obra que está en la biblioteca pública,
De hecho, no tiene ni siquiera, no hay un reconocimiento por parte de la SEP de qué acervo bibliográfico tenemos en las bibliotecas públicas, y eso es gravísimo, porque si no lo tienen, no pueden planificar hacia ese desarrollo de curricular del cual habla Marta, ¿no? Y se da ese divorcio. Pero tampoco hay hacia las bibliotecas normalistas, y esto es grave, de que uno las visita y cuesta trabajo encontrar los mismos libros de texto. Entonces, ¿cómo van los futuros profesores de primaria y secundaria a asumir sus responsabilidades si no tienen todos los materiales que se dan a los estudiantes de primaria y secundaria? Es decir, no están todos los libros del Rincón, no están todos los libros de texto, no están todas las referencias marcadas en las planeaciones, en la currícula que se debe de ver o se podría ver en los grados de primaria y secundaria, los libros teóricos de la nueva escuela mexicana, por hablar de la nueva reforma o de las reformas anteriores. Es decir, hubo una ruptura entre el desarrollo de la biblioteca normalista y la expectativa que genera el libro de texto en cuanto a los materiales que se necesitan para el día a día en el aula de clase. Y ahora llego al último elemento, que es el más grave de todos: ver libros de texto que no hagan referencia a los mismos libros del Rincón o a la biblioteca de aula, que eso es gravísimo, porque en teoría está ahí al alcance de todos los profesores. Entonces, sí, coincido en que el divorcio es claro entre el profesor y las bibliotecas, justo llevado por el desarrollo de esta currícula que ha dejado a un lado o que mantiene en la oscuridad el tema de bibliotecas, y por otro, el trabajo diario del profesor, que tiene que resolverlo con lo que tiene a la mano. Pero bueno, aquí vamos a dar ahora paso a alguien de bibliotecas para ver desde el punto de vista de la biblioteca, aunque yo sé que Marta es encargada de bibliotecas tanto normalistas como públicas, o sea, tiene una relación directa, pero ahora escuchemos a Yukari desde el tema desde el área de la biblioteca pública. Escuchemos qué noción tiene ella de la relación que se da entre la escuela y la biblioteca. Yukari, por favor. Ok. Pues en nuestra biblioteca asisten niños de nivel primaria, son los que más asisten, y como decía, la relación que implica pues es que también nosotros educamos, informamos y contribuimos al desarrollo social y cultural de los niños. En el trabajo del día a día, pues nosotros somos los encargados de inculcar y fomentar el hábito por la lectura, también el prestar apoyo, que los niños tengan como un respaldo, y facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales. Pues nuestro apoyo aquí en la comunidad es que ahora los niños están, por la situación de la pandemia, están tomando sus clases virtuales, de manera virtual. No todos los niños de aquí de la comunidad cuentan con una computadora o servicio de internet. Lo que hizo nuestra autoridad fue comprar 15 computadoras para que los niños puedan tomar sus clases, ¿no? Y esto les ha ayudado pues muchísimo para todos los niños que vienen. Tenemos ahorita ya 2 turnos para todos estos pequeñines. Y como decía, pues ellos vienen aquí a hacer su tarea, pero no es como que en algún libro de texto dice, ve y revisa tal libro. No, su inquietud nace pues de ellos, ¿no? Voy a ir a la biblioteca porque ahí puedo consultar tal libro, pero como que se lo digan sus maestros, no. Es raro el maestro que viene a visitar nuestra biblioteca y me dice, oye, ¿cuántos niños han venido aquí a la biblioteca? ¿Cuántos niños vienen a investigar? Es muy raro, es escaso ver eso. Qué interesante, Yukari, lo que mencionas, de cómo, a pesar de que la planeación del profesor no tome en cuenta la biblioteca, siguen por usos y costumbres los padres o los mismos niños asistiendo a la biblioteca, buscando el consuelo, buscando la solución a algún problema que ellos tienen. Aquí tan solo menciono un punto, ¿no? En el área y que está a punto de desaparecer con el desarrollo de las investigaciones, es decir, el armado de fichas bibliográficas. Hay una parte, tanto en primaria como en secundaria, donde se asiste a la biblioteca. Hay varios momentos. Uno será al armar las fichas, otro cuando les piden a los niños de primaria y secundaria armar poesías
romances, poemas, y que asisten también buscando ese tipo de materiales. Son, yo diría, dos momentos muy particulares porque tienen que armar cancioneros, canciones, y entonces llegan a asistir, y es probable que por ahí algún profesor llegue a enviarlos a la biblioteca para resolver esas actividades puntuales. Digo la primera, a punto de desaparecer, porque los que nos educamos en los años 90, 80, pues el tema de armar una ficha bibliográfica, pues era común, pero ahora ya ir hasta las mismas papelerías y buscar las fichas bibliográficas cada vez es más difícil por los avances tecnológicos. Ya hay muchos softwares que te ayudan a hacer ese tipo de fichas sin tener que utilizar los papeles. Entonces, poco a poco vemos que serán menos las actividades destinadas hacia ese libro físico, y eso preocupa. Pero me interesa mucho lo que Yukari menciona sobre esta planeación del profesor, donde no vemos que ni en las indicaciones del libro de texto, ni ya en la planeación bimestral que hacen los profesores, pues planteen actividades en la biblioteca pública. Ahora le doy paso a nuestro compañero normalista, a Jesús, desde Tamaulipas. Jesús, platícanos, en el vínculo que tú observas entre las bibliotecas públicas y la educación, ya sea desde un punto de vista teórico o desde un punto de vista práctico, tangible, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, doctor, yo creo que hay un vínculo muy, muy importante. En nuestro caso, cuando en la escuela no se cuenta con el acervo de lo que busca el joven normalista, se le dice, ¿sabes qué? Lo puedes encontrar en tal biblioteca pública porque yo ahí lo vi o tengo conocimiento de que ahí puede estar. No nada más, como dijo la maestra Marta, existe ese divorcio, sino que nosotros también podemos aconsejar al alumno normalista a ir, al asistir a la biblioteca pública para que ahí pueda consultar algún libro que pueda servirle a él, tanto en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Igual como usted lo decía, los libros del Rincón ya también están muy olvidados, no viene que los utilicen. La verdad es de que nosotros contamos con libros del Rincón en nuestra escuela normal, y yo una vez o varias veces hojeé un libro del Rincón y creo que tienen varios cuentos muy, muy, muy bonitos que pueden ayudar a los niños de primaria. Y me interesaría que se siga con esa cultura, ¿verdad? De que se tenga más libros del Rincón para que el alumno normalista pueda llevar esa lectura a sus alumnos en la práctica, y no nada más quedarse con los libros de texto gratuitos. O sea, creo que es muy bonito hacer, y también nosotros hacemos escritores, nosotros damos a la comunidad de primaria y secundaria escritores. Por ejemplo, un ejemplo acá en Tamaulipas es Roberto López Martínez. Él es un escritor de poesía, es egresado de nuestra escuela normal, y vaya que su poesía es para todas las edades. O sea, no hay una edad límite para su poesía. Interesante los programas que platicas, esta cuestión de creación de lectores y escritores. El fin de semana escuchaba una entrevista que daban en Caniem, donde decían que la biblioteca pública, me lo llevo hacia bibliotecas públicas, Jesús, el tema. La biblioteca pública prácticamente se había centrado en la cuestión de la lectura, y que uno de los tópicos era cómo creábamos lectores y que después los abandonábamos porque estábamos tan volcados en la creación de lectores que íbamos sobre las generaciones pequeñas, los niños, y ya cuando ellos sabían leer o se habían convertido en lectores, los abandonábamos y que perdíamos otra vez a ese capital. Y ahí yo la pregunta que me hacía, ¿hasta dónde habíamos creado lectores o escritores si se habían perdido? Es decir,
en esto que tú hablas de creación de escritores o lectores, dudo mucho que algún normalista que haya publicado un cuento, una novela, un poema, después de unos meses de que ya no esté bajo tu supervisión, decida ya, abandono la lectura, abandono la escritura y nunca más en la vida quiero volver a leer ni a escribir porque solo era porque Jesús estaba atrás de mí, obligándome a hacerlo. Entonces ahí pasamos del hecho punitivo de creer que hemos creado un lector a en realidad tener un lector o un escritor. Creo que en eso estoy convencido y las investigaciones así lo demuestran, cuando generamos hábitos de lectura permanentes, justamente ese es el tópico. Hay una permanencia en la medida en que se desarrolla el pensamiento crítico y el desarrollo autónomo, como bien Marta lo había expresado. Ahora, aquí tocas otro punto, Jesús, muy interesante, y es la cuestión de la modificación de los planes y programas de la currícula en favor de la creación de esos lectores o escritores. Es decir, siempre el profesor va a tener la oportunidad de irse por un lado tangencial, tomar una línea diferente y centrarse, aunque no venga marcado en su diseño curricular, en crear hábitos de lectura, el gusto por la lectura, hacer talleres de escritura. O sea, siempre el profesor podrá dar un poco más de lo que le pida la currícula. Y para ello, pues el compromiso, como lo manejaba Marta, en este caso con la cuarta transformación o con proyectos ya particulares, es fundamental. Cuando un profesor decide, yo estoy convencido que la lectura es un bien cultural, un bien público y debemos desarrollarla, pues empieza a invertir en ello. Claro, esto es complicado, porque entonces para ello necesitamos toda una generación de profesores comprometidos con la lectura, comprometidos con la escritura, y eso es complicado. De ahí la importancia que desde el diseño curricular, desde la planeación, se le den guías para aquellos profesores que tal vez no están tan comprometidos o que no lo saben. No es porque tengan algo en contra de la lectura o la escritura, sino que les faltan a veces guías, asideros de cómo acercarse a estas cuestiones que para otros como Jesús o Marta en el ámbito educativo es tan importante. Bueno, continuamos con las preguntas. Ahora le cedo la palabra a Marta. La siguiente pregunta va: ¿cuáles son las ventajas y desventajas en que unos estados las bibliotecas públicas se administren desde la Secretaría de Educación y otros desde la Secretaría de Cultura? En esta relación que tenemos desde el ente federal y para todas las bibliotecarias, para un poco charlarlo. Ya me estoy yendo, me faltó Ricardo Gutiérrez, lo estoy viendo desde aquí, Ricardo, que me dice, falté yo, discúlpame, en el día a día, regreso a la pregunta anterior y lo vinculo con lo que decía Jesús en esta cuestión de la planeación, discúlpame, Ricardo, en el día a día, ¿tú cómo ves el desarrollo que hay, el vínculo que hay entre la escuela y la biblioteca pública? ¿Lo notas? Nos hablaba Yukari de que los niños asisten a pesar de que los profesores no lo envíen, es decir, hay como en el entramado social hay un vínculo que aunque no se promueva está ahí. ¿Eso sucede en Oaxaca? ¿Qué tal, doctor? Claro que sí. De hecho, pues ahora sí que haciendo un poco contraste con lo que dice Yukari, en mi comunidad pues de alguna manera sí existe ese vínculo y es muy fuerte, porque pues también nosotros de esa manera lo hemos hecho ver y también los maestros se han acercado con nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente ahí en las escuelas a veces no contemplan esa parte, ¿no? De que en la biblioteca únicamente la tienen para que vayas a leer un libro, un cuento o algo así, otro libro, ¿no? Otra obra. Entonces, nosotros en las visitas guiadas que hemos promovido dentro de la biblioteca, pues hemos comentado con los maestros esa parte, ¿no? De que nosotros también, independientemente de solamente dar un servicio y no nada más ofrecerles o decirles dónde está un libro, también nosotros apoyamos a las escuelas para poder ir a promover la biblioteca dentro de ellas y también los maestros se puedan acercar con nosotros para poder desarrollar algún taller o algún círculo de lectura, ¿no? Entonces, en esa parte sí los maestros están comprometidos con la biblioteca pública y por ejemplo, también no nada más en la escuela primaria, sino también hasta cierto grado del bachillerato. ¿Por qué? Porque hay maestros que cuando piden los trabajos o las tareas,
les comentan a los alumnos que tiene que ir sellado y firmado por el encargado de la biblioteca. Esto con el fin de que realmente sepan que la información que ellos pidieron la sacaron de un libro y no nada más de internet, porque como bien dicen, la tecnología pues ahorita nos está rebasando, ¿no? Y para muchas personas o hasta para nosotros mismos, ¿no? Se nos hace más fácil textearlo en el buscador web y nos manda mucha información, que esa información de alguna u otra manera a veces no es tan confiable porque pues se puede editar, ¿no? A veces son páginas que se pueden editar, entonces el compromiso que tienen hasta cierto grado nivel bachillerato es que los alumnos que vayan a la biblioteca tengan que sacar los libros información de los libros, ¿no? Entonces también nosotros nos cercioramos que realmente ellos estén sacando esa información de los libros que nosotros tenemos y sobre todo porque comentan que pues en una biblioteca escolar, por así decir, no tienen esos libros esa amplitud, ¿no? De los libros de la información, a pesar de que en las bibliotecas a lo mejor no tengamos libros tan actualizados, pero tenemos mucha información que para ellos pues es de gran utilidad y también para nosotros poderos a ellos apoyar en algún desarrollo de actividad que tengan dentro de su plan de estudios, que pues a lo mejor los maestros no tengan pues prácticamente esa noción o esa parte de cómo poderlo desarrollar y se apoyan con nosotros. Entonces, en la biblioteca donde yo estoy, pues sí, de alguna manera es muy notorio ese vínculo entre la biblioteca y las escuelas, porque pues también ya saben ellos que dentro de la biblioteca nosotros podemos apoyarlos en las escuelas y poder promover también lo que es la lectura, ¿no? Junto con los maestros y poder encaminar y estar de la mano pues con sus alumnos y sobre todo con los niños, ¿no? En la parte de escuelas primarias. Sí, es algo que sorprende cómo se resolvió el hueco en el diseño curricular con los usos y costumbres. Porque no solo en Oaxaca lo he observado en toda la República, cómo los bibliotecarios en esta vinculación con las aulas, y dirán, bueno, ¿y por qué se vinculaban las aulas? Y los especialistas que nos estarán escuchando, algunos tendrán sus reservas y nos señalarán, bueno, no están entendiendo nada de bibliotecas públicas, están convirtiendo la biblioteca pública en una biblioteca de aula, cuando la función de la biblioteca pública es completamente diferente, y yo contestaré aquí, pues es que probablemente no conocen el país y no conocen las bibliotecas públicas. Si las conocieran, si vieran el registro de usuarios que tenemos, verían que nuestros principales asistentes son niños de primaria y de secundaria. Y que esos niños, y lo sabemos por el vínculo que tenemos con ustedes y la información que hemos levantado, por no solo en 6 meses, sino en años a nivel histórico, esos niños van a resolver principalmente las actividades que les dejan en los salones de clase. Ese es nuestro principal público. Y tratando de saciar esa necesidad, el bibliotecario ha tenido que adaptarse para hacerlo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque los libros que tenemos en la biblioteca no están diseñados o no fueron armados esas colecciones para resolver las actividades de primaria y secundaria. Así que el bibliotecario, al ver ese problema, ha tenido que resolverlo un poco como diríamos a la Viva México, y lo ha hecho con trabajo, con esfuerzos, con vínculos con la escuela, y esa ha sido una manera en cómo se ha dado a conocer, y el mismo profesor, al reconocer los esfuerzos del bibliotecario, pues lo asume como un auxiliar más en el proceso educativo que está llevando. Entonces ha sido una relación muy peculiar, porque la falta que ha tenido el diseño curricular se ha resuelto con la práctica docente o la práctica bibliotecaria, y es un trabajo muy que faltaría investigar más para dar cuenta de ello. Entonces, tiene toda la razón Ricardo de cómo lo han resuelto. Abro ahora sí la siguiente pregunta, que va de la mano de lo que estamos hablando. En la manera en cómo nos organizamos, estamos divididos un poco en feudos. Está el feudo educativo, está el feudo cultural, y dentro de esos feudos hay más feudos. Está el feudo federal, el feudo estatal, el feudo municipal. En la gestión de las bibliotecas pasa lo mismo.
Los recursos, en el caso de los bibliotecarios, generalmente los salarios los pagan los municipios, en algunos casos muy pocos, los estados, y en otros la federación, que son los menos. El acervo bibliográfico lleva por parte de la federación y así cada quien se divide estas responsabilidades. Ahora, viendo que estamos trabajando en un aparato colaborativo, donde son varios feudos que participan y que en teoría deberían tener puentes que los unan para trabajar. Veamos esta cuestión. Al trabajar entre ambos, pues se genera una cierta democratización donde todos participan. Pero ahora, desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de que en los estados las bibliotecas públicas se encuentren desde la Secretaría de Educación y en otros desde la Secretaría de Cultura? Véanlo, es una problemática real. No todas las bibliotecas en los estados dependen o están bajo el aparato educativo o el aparato cultural, sino hay una mezcla entre ellos. Esta cuestión de mezclas de dependencias, de poderes federales, estatales, municipales, ¿en qué beneficia o en qué perjudica a la relación que haya práctica del desarrollo de la escuela o de la biblioteca pública y su vínculo que venimos hablando hasta el momento? Inicio contigo, Marta. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me encanta lo que se está aquí generando. Efectivamente, en el caso de la educación, puse en la mesa la currícula y el libro de texto, porque se parte de que lo que necesita la biblioteca atender es lo que está en el currículo. Si no está en la currícula, pues yo no necesito otro tipo de obra. Por consiguiente, mi tipo de bibliotecas son especializadas y no tengo obra de literatura que ofertar, ni tampoco tengo recursos para comprar obra, ni tampoco tengo la decisión para adquirir otro tipo de donaciones. Por ejemplo, que escucho que otras bibliotecas pueden aceptar donaciones. ¿Esto en qué nos perjudica, ¿no? En principio, toda la construcción del docente o de la pedagogía también actual es una pedagogía tradicional, direccionada, en donde el docente es el que dice que tienes que leer, que tienes que aprender. Hay una currícula que le dice al docente lo que él debe de hacer. Entonces, bajo esos, ¿qué le diría? Es un traje de fuerza. Hay poca posibilidad para que el estudiante tenga autonomía y pueda decidir qué libro, qué autor, en dónde encontrar esta información que él requiere, ¿no? Por un lado, hay este impedimento, pero por el otro, lo comentábamos al inicio de la sesión, en el caso de nosotros, de las bibliotecas de escuelas normales, quien decide la compra de los acervos no es el bibliotecario, ¿no? Es una persona externa a la biblioteca, es un funcionario o una funcionaria en donde no atraviesa ningún estudio de usuarios, ningún diagnóstico, no hay un instrumento en el que se diga, voy a comprar esta obra porque es lo que se requiere, ¿no? El único elemento que pudiéramos tener de argumento es la malla curricular, ¿no? Si la malla curricular lo decide, entonces se puede comprar esta obra. Pero tampoco hay un presupuesto suficiente para las bibliotecas para dotarlas de todo aquello que requieren. No solamente es el acervo, es la infraestructura, es la formación de los bibliotecarios, del personal. En el caso de las normales, nosotros no tenemos una plaza de bibliotecario, porque además es de las más bajas del organigrama. Entonces, eso tampoco beneficia a una biblioteca de normal, porque si yo contrato a un licenciado de bibliotecología, le van a dar un salario y una plaza administrativa nivel 2, ¿no? Que también es una ofensa. Lo otro es que dentro del presupuesto de las escuelas normales, pues el destinado a la biblioteca siempre queda, a veces, es el último, ¿no? O no se ejerce, o no llega. Entonces, cuando esto pasa, ¿de qué manera podemos fortalecer a la Biblioteca de Educación Normal? A partir de la Estrategia Nacional de Lectura y de que se da el convenio en Mocorito, las escuelas normales tenemos acceso a una capacitación gracias a la Dirección General de Bibliotecas y los bibliotecarios desde hace años no habían recibido una capacitación. Gracias a este vínculo, a este trabajo en colaboración, tuvimos una capacitación al 100% de los bibliotecarios.
Gracias a la Estrategia Nacional de Lectura, el Fondo de Cultura construye o promueve los clubes de lectura y registramos clubes de lectura con una, ahora sí que con mucha, bien convenencieros, porque nos iban a dotar de libros, cosa que no habíamos tenido en las bibliotecas en Ciudad de México, una obra actualizada para las bibliotecas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, ante la pregunta, qué ventajas? Pues yo veo muchas ventajas el que hubiera un solo presupuesto de las bibliotecas de normales y que ahora que estamos en la Red Nacional de Bibliotecas tenemos una visibilidad, somos parte de una comunidad, tenemos asistencia a los seminarios, a los encuentros que ustedes cada año realizan, la FILIC también nos está invitando. Desde que estamos en la red, nuestras bibliotecas tienen otra posición. Los bibliotecarios, y bueno, si no los acervos, al menos tenemos en las organizaciones una visibilidad, porque tampoco en las bibliotecas estamos en los organigramas escolares, en los organigramas de las escuelas normales. Con todas estas desventajas de organización y de administración, pues nosotros sí vemos una mayor posibilidad el que estemos en una red, en que entráramos a una biblioteca y organizada desde lo que es la Red Nacional de Bibliotecas, ¿no? Eso sería una gran ventaja. También sería una gran ventaja que el Fondo de Cultura sea quien dote a las bibliotecas de escuelas normales de este acervo, dado que tampoco en las escuelas hay suficientes presupuestos. También la idea de estar en la red, pues tenemos una capacitación permanente con la Dirección General de Bibliotecas y nos está normando, ¿no? También entrarle a una norma en donde podamos trabajar de una manera más homogénea. También le da a la biblioteca una posición de estructura, una posición de credibilidad, y pensar en una biblioteca de educación normal como una biblioteca universitaria, pues es un sueño de muy largo alcance, ¿no? Entonces nosotros vemos una gran ventaja el que estemos con ustedes trabajando, colaborando como Red Nacional de Bibliotecas. Vemos gran ventaja que el Fondo de Cultura nos dote de materiales. Por eso puse en la mesa el libro de texto, porque pareciera que con el libro de texto se resuelve todas las necesidades del estudiante, ¿no? Como si en un libro toda la información estuviera, pero además está en un libro que está en un sistema determinado y que lo autorizó, ¿no? No autorizan otros textos que también el estudiante pudiera elegir. Y ahí es donde yo veo a la biblioteca la gran oportunidad, porque cuando un estudiante llega a una biblioteca, no sé qué sucede cuando el libro está en la biblioteca, pero el libro cambia la relación que tengo yo con el libro en la biblioteca que la relación que tengo yo con el libro en mi casa o en el aula. Hay una magia de la biblioteca, hay una magia del lugar en donde el estudiante se convierte en un sujeto autónomo, un sujeto que investiga, en un sujeto que descubre y que decide lo que él quiere leer, ¿no? No aquellos como lo que ahorita comentaba la compañera Yukari, ¿no? El alumno va porque el maestro le dijo que vaya, porque siempre hay alguien que te diga qué hacer, ¿no? No hay un ejercicio de la libertad y por eso veo las bibliotecas como estos espacios democratizadores abiertos, en donde el sujeto en este mundo de libros, él decide qué leer, ¿no? Tiene esa gracia. Y por eso los niños, claro que les encanta ir a la biblioteca y a los jóvenes, pero les encanta con esa idea de libertad, no con una idea de ir a encontrar, o sí un reto, ¿no? Una meta, que a ver, vete a encontrar tal texto. Como un ejemplo, las veces que nosotros llevamos niños a las bibliotecas y les decimos, tú decide, el niño no sabe decidir. El niño está acostumbrado a que siempre le digan qué hacer, siempre está yo le digo domesticado, nos han domesticado tanto que cuando nos dicen ejerce tu libertad, nos cuesta trabajo vivir libremente. Y las bibliotecas, esa sería la posibilidad, y encuentro grandes ventajas a que se ha administrado los recursos de las bibliotecas desde el ámbito federal,
tanto la biblioteca como los acervos. Muchas gracias. Me encanta el conversatorio. Creo que lo que platicas, Marta, era el resultado de un desarrollo de la formación centrado en una cuestión técnica y funcional, más en el desarrollo del pensamiento crítico y también la división entre una educación privilegiada para un cierto grupo de la población frente a otro, que tan solo iba a quedar con cuestiones básicas, funcionales para trabajar en áreas industriales o en áreas agrícolas. Esta división hizo que no solo lo están escuchando los bibliotecarios del país, no solo las bibliotecas públicas se vieran debilitadas, sino también las bibliotecas especializadas, y sorprende. Piensen que el normalismo es la base de la educación porque ahí se forman a los futuros profesores en primaria y secundaria. Y si esos futuros profesores no tienen una biblioteca digna para poder desarrollarse, para desarrollar investigaciones, pues ¿qué final va a tener el sistema educativo nacional? Y lo platicas bien cuando hablas sobre la precariedad laboral que tiene el bibliotecario normalista, pues nos recuerda mucho a la situación de bibliotecas públicas. Nosotros en nuestros censos que hemos levantado, hemos censado que el salario promedio en bibliotecas públicas está en 1,500 pesos al mes. Aquí, igual que como lo señala Marta, ¿qué alcalde con un salario de 1,500 pesos al mes, 2,000 pesos al mes, va a lograr convencer a un especialista en bibliotecología o biblioteconomía o en archivos o en ciencias de la información que quiera asumir la responsabilidad de la biblioteca pública? Cuando vemos año tras año que en los planes de desarrollo municipal, estatal, ya no hablemos ahora del federal, porque en el federal sí se plantea la cuestión del fomento a la lectura, pero porque se hizo ese cambio y ahora es uno de los temas y aparece ahí, pero cuando vemos que año tras año en los planes de desarrollo no se menciona ni fomento a la lectura ni el tema de bibliotecas, eso acaba ¿en qué cuestión? Pues que en los presupuestos no se tiene planteado el tema de bibliotecas, ya sea escolares, normalistas, ya sea públicas, ya sea la que quieras, porque no aparece el tema en los planes de desarrollo. De ahí que acaba en una cuestión media turbia el tema de bibliotecas y lo llevo hacia el ámbito de bibliotecas públicas, que es el que domino. El sexenio anterior, a mí me sorprendió los contratos. Hace un año querían que se refrendaran esos contratos. Se compraban aproximadamente 7,500 revistas de Nexos y Letras Libres. Yo las conocía, las revistas, sabía el trabajo y los contratos eran unos contratos millonarios que querían que se refrendaran. Pero no había sentido en esa compra, tan solo por poner uno de los ejemplos, ¿no? No había sentido, no había esa cantidad de bibliotecas públicas. O sea, las revistas no se entregaban en cada uno de los espacios, sino se entregaban en Ciudad de México y había que repartirse. Era imposible hacer ese reparto. Entonces, ¿qué ocasionaba el comprar 7,500 revistas cada mes de Nexos y Letras Libres que acababan embodegadas, imposible de repartir? Y el gasto que pudo haberse comprado siguiendo las indicaciones que dijera Yucari o Ricardo, de que, ¿saben qué? No me manden una revista Nexos, mejor mándenme este libro, que es el que me están pidiendo los niños de secundaria. Mis niños que asisten están pidiendo esta lectura y no la tengo, que necesito algo de Gianni Rodari, ¿no? Que está muy de moda para fomento a la lectura, bueno, que últimamente se ha utilizado, ha estado de moda por mucho tiempo, ¿no? O sea, es un texto clásico, pero bueno, tal texto que está muy usado, necesito literatura infantil, no, eso no se tomaba en cuenta. En cambio, esta cuestión de la adquisición acababa en una zona oscura, de por qué se compraron estas revistas, por poner ese ejemplo, y no otras, o no se compraron otro tipo de libros. Pues no hay respuesta porque se hacía bajo un juicio de autoridad de que el funcionario público desde el escritorio, al asumir una dirección, pues tiene la categoría o el nivel para tomar esas decisiones sin tener que mediarlo entre los bibliotecarios municipales,
los bibliotecarios estatales o los bibliotecarios federales, y eso es grave. Como lo menciona Marta, se necesita presupuesto destinado para acervo, para mantenimiento de la biblioteca, sacarte la precariedad laboral al bibliotecario, sacarlo de esa estigmatización, porque pareciera que ser bibliotecario, si bien es una cuestión de vocación, sin duda, fundamental, pero también para otra parte de la población es un castigo o es un martirio estar ahí, porque saben muy bien que un bibliotecario desde esa postura, pues no va a lograr salir de la precariedad laboral que se encuentra en la precariedad económica, y eso debe cambiar. Si bien parte uno de una cuestión de vocación, debe de estar acompañado de un apoyo para que ese espacio de la biblioteca se engrandezca, y entonces la vocación esté acompañada de una infraestructura, pero también acompañado de un reconocimiento social de la labor del bibliotecario en el contexto social, pero también un reconocimiento económico, donde la población reconozca que ser bibliotecario es algo especial, como ser normalista o como ser profesor ya en activo en primaria, secundaria o bachillerato. Yukari, platícanos, ¿cómo ves tú estas dificultades que hay al no haber un ente central que organice la relación entre las bibliotecas y el aula, sino está dividido? Está por un lado el sector cultural, por otro el sector educativo, por otro está la cuestión federal con la DGB, la cuestión estatal con la coordinación estatal, en este caso de Oaxaca, las coordinaciones regionales, la coordinación municipal, el regidor de cultura, de educación. O sea, al estar dividido, pros y contras que ves en esta división y que no sea todos hacia un mismo ente. Yukari, por favor. Ok, pues como ventaja, yo creo que sería que generemos ambientes educativos para ampliar las oportunidades de aprendizaje. Esa sería una ventaja. Otra también sería que la SEP nos proporcionara pues los acervos, ¿no? Los materiales educativos que apoyen el trabajo del docente. Y como desventaja, yo creo que pues como dicen, no nos dan ese reconocimiento social a nosotros los bibliotecarios, ¿no? Nos dicen, no, pues es que él nada más se va a ir a sentar ahí a prestar libros y ya, ¿no? No, pues no nos dan gran importancia en ese aspecto. Como le digo, yo aquí en la comunidad es raro ver aquí a un maestro que venga y que nos diga, oye, vamos a hacer tal actividad. No, nosotros tenemos que ir a las escuelas a promocionar las visitas guiadas. Hay maestros que sí vienen muy seguido y nos dicen, vamos a hacer tal actividad, pero es raro. Ahorita con la pandemia ya es mucho más difícil. Ahorita el único vínculo que tenemos con ellos es que los vemos por las clases en línea con los niños porque los toman acá, pero nada más. Sí, tienes razón. O sea, hay algunas ventajas, como esta cuestión de la democratización, de lo que hablas, de que en la medida en que son varias voces las que participan, pues sus ideas se mantienen en el escritorio, ¿no? En la mesa de discusión. Pero la gran desventaja, como lo ves, Yukari, tienes razón, es que se fragmenta el trabajo. Cada uno va para rumbos diferentes. Algunos son rumbos paralelos, pero al fragmentarse hace que las obligaciones o el trabajo que desarrollan ustedes como bibliotecarios sea mayor, porque si todos fuéramos con la misma indicación, con la misma meta en común, pues sabríamos todos que tenemos que colaborar para que esto funcione. Pero en la medida que no, pues entonces Yukari, como lo señala, pues tiene que ir a recordarle al profesor que está la biblioteca pública, que se pueden hacer estas actividades, a promocionar el área, los servicios que ella ofrece, porque pareciera que van por caminos diferentes del ámbito educativo, del ámbito cultural que ella está representando. Jesús, ¿qué opinión tienes al respecto desde Tamaulipas? Bueno, yo creo que una ventaja de que, como le dijo la maestra Marta, ahorita con la cuarta transformación, nosotros los bibliotecarios hemos tenido pues ya más oportunidad de capacitación
Y yo no tengo, como usted me presentó, yo no tengo la carrera de bibliotecología. A mí me gusta mucho estar en la biblioteca, ¿verdad? Soy docente también, pero también me gusta interactuar con los alumnos, el decirle, mira, ¿sabes qué? Este libro te puede servir para tu tesis, para tu trabajo. También cada nuevo semestre o cada que se inicia un nuevo semestre, a los muchachos de primer grado se les hace una visita guiada a nuestra biblioteca y se les dice que así como hay libros de pedagógicos, también tenemos libros de como lectura abierta, o sea, como novelas, como poemas, etcétera, ¿verdad? Y sí, me gustaría que el vínculo de la DGB con las bibliotecas de las escuelas normales sea más unido. ¿Por qué? Porque así tendríamos más acervo que nos pueda servir a todos, no nada más a los alumnos, también a los docentes. Yo soy un gran lector, a mí me gusta leer mucho, pero sí, tenemos los mismos libros, tenemos a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, tenemos el libro del Conde de Montecristo, tenemos 100 años de soledad de Márquez, o sea, son los mismos libros y repetimos y repetimos y repetimos. Necesitamos tener más libros que nos llenen a nosotros la pasión por la lectura abierta. Y como decía la maestra Marta, no es el que yo, maestro, te diga, sabes que tienes que leer este libro, tienes que estar leyendo. No, porque no es así. La lectura es libre, es dejar volar al muchacho, al niño, al joven, que él elija, no nosotros elegir por él, que él decida su lectura. Entonces yo creo que sería muy, y como lo decíamos, está muy olvidado el bibliotecario, lo hacen como que nada más nada más se va a ir a sentar a prestar libros y va a dar indicaciones, va a limpiar libros y va a acomodarlos en la estantería. No, o sea, es un trabajo que tienes que clasificar, tienes que tener dónde están cada libro, ya sea pedagógico y novelístico, de lectura abierta, diccionarios que te puedan llevar a ver dónde está cada una de las cosas, ¿verdad? No nada más es irte a sentar como todos, como muchos piensan es una zona de confort. No es una zona de confort, es un arte estar en una biblioteca. Sí, y bueno, aquí hago un anuncio, ¿no? El vínculo ya lo platicó Marta y Jesús, el vínculo DGB normalista inició con la Estrategia Nacional de Lectura. Tenemos varias metas, estamos por etapas. La primera etapa, que era, digamos, la relativamente más sencilla, era ofrecer la capacitación que damos a los bibliotecarios públicos hacia los bibliotecarios normalistas. En una segunda etapa, que ya es lo que estamos trabajando, es la consolidación de un modelo de clasificación homogéneo, que ya Marta estaba dando esas indicaciones. Debemos tener los mismos criterios de clasificación, y no es porque la DGB los imponga hacia los normalistas. Pueden utilizar el criterio por ejemplo, que utiliza la Biblioteca del Congreso, y no el decimal. Nosotros utilizamos el decimal. Pero lo que sí se tiene que ver en las bibliotecas normalistas es que todas sus bibliotecas normalistas tengan el mismo criterio, que no sucedía. Algunas bibliotecas utilizaban el decimal, otras utilizaban el sistema del Congreso, otros no utilizaban. Entonces, hemos tratado de ir haciendo homogéneo, apoyar en este caso a la DGSU, creo que ahora se llama, en su momento la DGESPE, para que ofreciera ese tipo de capacitación. En este caso, nosotros de corazón ofrecíamos la cuestión del sistema decimal y vamos por buen camino. Esa es otra etapa. En una etapa siguiente tenemos unas metas ambiciosas, que serían
consolidar catálogos, es decir, que todos los normalistas pudieran contemplar, ver cuál es el acervo bibliográfico que hay en todas las bibliotecas normalistas, que cada uno tenga un catálogo en línea y que pueda ser compartido para llegar a un sueño que sería el préstamo interbibliotecario dentro de las bibliotecas normalistas. Y si en dado caso se da, porque vamos en ese mismo camino los bibliotecarios públicos, que también tenemos como meta la misma, tener catálogos en línea de cada una de esas bibliotecas, si se da la cuestión, lograr hacer homogéneos ambos catálogos para que el usuario, el estudiante, pueda reconocer el acervo bibliográfico tanto de bibliotecas normalistas como de bibliotecas públicas. Ese es el sueño que tenemos. Última etapa, que también estamos trabajando en ella y que esto también emocionará en este caso a Jesús, es el tema de la compra consolidada. Esto es ridículo a veces lo que sucede en la función pública. Tenemos 2 pesos, 3 pesos, digamos, como estoy poniendo un ejemplo, como dependencia, y cada uno ejerce esos 3 pesos como Dios le da a entender. Y en muchos casos se compra lo mismo. Entonces, en algunos casos, los normalistas tienen la misma necesidad porque están fomentando la lectura. Ahora tocaremos el tema de fomento a la lectura y de ahí su importancia. Pero van a fomentar la lectura y necesitan el acervo. Bueno, pues van a gastar ustedes esos 2 pesos en comprar esos libros. La biblioteca pública va a hacer el mismo gasto. Si consolidáramos las compras y los dos fuéramos con el dinero reunido a comprar esos libros, nos alcanzaría para más, porque los descuentos serían mayores, porque en lugar de comprar los 20 libros que requieren los normalistas, compraríamos tal vez 1,000 libros que se requieren entre bibliotecas federales, públicas y bibliotecas normalistas. Eso hace que se abarate el precio del libro, consolidando compra. Y si unimos en esta cuestión a normalistas, a bibliotecas especializadas universitarias, a bibliotecas de aula en primaria y secundaria, a bibliotecas públicas, pues mejor aún. Yo sé, en cuestión especializada no pueden ser lo mismo las necesidades que tiene una universidad que tiene carreras de agronomía con otras de humanidades y de ahí que no puedan consolidar, pero todos tenemos programas de fomento a la lectura. Y de ahí que se pueden compartir materiales que son útiles tanto en el ámbito universitario como en el ámbito normalista, como en el ámbito público. ¿Cuántas de esas? Bueno, puede ser que al final el número se reduzca a 5 títulos, pero son 5 títulos que se pueden conseguir y desde ahí poder lograr programas a nivel nacional y no solo programas regionalizados como a veces hacemos. Me decían una pregunta que les chocará a algunos que nos escucharán en el biblioencuentro. Me preguntaban hace más de un año, vamos a hacer un programa nacional de fomento a la lectura. Dime un libro que tú puedas garantizar o que pueda garantizar la DGB, que están en todas las bibliotecas públicas, para con ese libro armar un programa de fomento a la lectura. Ya sea el Quijote, ya sea los Evangelios, ya sea la Ilíada, el que sea. Pero dime un título para poder hacer un programa nacional. No lo pude dar. No lo pude dar porque se fue consolidando la red nacional en diferentes momentos y no todos tenemos los mismos libros. El gran, y ahora le cedo la palabra a Ricardo, el gran texto que tenemos, el más usado, que es el Baldor, el libro que todos los bibliotecarios cuidan con mucho esmero porque es el más solicitado. No está en todas las bibliotecas públicas, en algunas porque no llegó, en otras porque se extravió y no les llegó reposición. Entonces, ni siquiera ese puedo garantizar o se puede garantizar que está en todas las bibliotecas públicas. Ahora ya no hablemos del Quijote, la Ilíada, la Odisea, no sé, el Llano en Llamas, uno que está muy, o sea, que es común encontrárselo, pero que no se puede garantizar. En la medida en que se hagan compras consolidadas, podremos tener un aparato básico, tal vez 5 títulos, 10 títulos que se repiten en todas las bibliotecas y que con eso podamos hacer un programa nacional que
nos planteé los mínimos en cuestión a fomento a la lectura. Ese es uno de los sueños que tenemos los normalistas y los bibliotecarios públicos a consolidar en una etapa posterior. Lograr liberar estas trabas burocráticas para lograr consolidar una compra de acervo bibliográfico entre ambas instituciones que nos haga más eficiente el gasto y que nos permita esta democratización de la educación que en el papel suena muy bien, pero que en la práctica, pues al final vemos estas brechas entre zonas urbanas, zonas rurales y etcétera. Bueno, pero Ricardo, platícanos, ya escuchaste varias cosas, pros y contras que ves de que en el caso de bibliotecas públicas no todas estemos en el ámbito cultural, sino algunas están en el ámbito educativo. En esta vinculación que se da, ¿cuáles son los pros y los contras que ves en este tipo de relaciones? Sí, claro, pues como ya mencionaron mis compañeros, ¿no? Muchas desventajas pues que realmente no le dan la importancia a lo que es el trabajo del bibliotecario. ¿Por qué? Porque pues piensan que, como mencionaron, ¿no? Es un castigo o es de los trabajos más fáciles o nada más es ir a entregar un libro. Pero pues una de las ventajas que estemos en la parte de la parte cultural, o bueno, en este caso Secretaría de Cultura, pues es prácticamente la capacitación, ¿verdad? Porque la capacitación que ustedes nos ofrecen, pues realmente nos ha abierto, pues, toda esta noción, ¿no? Sobre lo que son bibliotecas y el trabajo que nosotros tenemos, y sobre todo, pues, tener esa, pues, esa otra, noción más amplia de los trabajos que podemos realizar, en contravención con lo que son las bibliotecas, o bueno, por parte de la SEP o el Estado, que no le dan esa importancia, como dicen, pues a lo mejor el presupuesto es muy poco o simplemente no le destinan presupuesto a esa parte porque pues lo ven muy vano, ¿no? Muy sencillo. Entonces esa es una parte en la que ellos pues no le dan esa importancia, y yo en este caso pues lo he visto con bibliotecas que no están dentro de la red y que pues de alguna manera están muy rezagadas en cuestión de información y sobre todo de actividades que ellos pueden realizar, ¿verdad? Que no les dan esa capacitación por parte de la SEP, o en este caso en bibliotecas públicas municipales, pues que las autoridades ahí pues no tienen esa facilidad o sobre todo ese interés de poderlos apoyar en ese aspecto de capacitarlos y simplemente tenerlos como unas personas que vas a entregar un libro y nada más, ¿no? Entonces, porque pues a lo mejor no te dan ese presupuesto, o sobre todo que pues también no te apoyan ellos en la parte en la que tú puedes estar pidiendo a lo mejor algunos libros en específico que sabes que los necesitas dentro de tu biblioteca, y pues no te los pueden dar porque pues para eso no hay presupuesto, ¿verdad? Para eso no existe, y simplemente te quedas con lo que tienes, y tú haces lo que puedas con eso, ¿no? Tú solucionalo, ¿no? Que de alguna manera pues es parte también del trabajo. No podemos quedarnos de manos cruzadas y decir, pues no lo tengo y no lo desarrollo, o no lo tengo y pues no lo voy a hacer. Entonces, pues que la biblioteca siga así como está, ¿no? También es parte de nosotros en hacerles ver a nuestras autoridades pues que la biblioteca tiene esa importancia y que necesitamos de una capacitación, y no solamente de estar ahí sentados o de estar recibiendo y dándole la bienvenida a la gente, porque pues no es así, no es de esa manera, ¿no? Entonces, esa parte, y digo, entra también una parte que es la parte política, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en situaciones de municipios, y simplemente porque te ayudaste en campaña te vas para allá, ¿no? No te doy un puesto bueno, pero te vas a la biblioteca solamente por cumplirte y que tengas tu lugar, ¿no? Entonces, es donde se va perdiendo realmente la importancia de lo que tiene la biblioteca, la parte cultural, ¿no? Y la parte educativa, porque si no es así, ¿de qué otra manera también tú puedes salir y promover lo que es la biblioteca, ¿no? Si tú ves que en tu municipio o en esta parte de la SEP pues no tienes ese apoyo, esa disponibilidad de ellos, pues tienes que buscarle también de qué manera hacerlo, ¿no? Afortunadamente, pues la ventaja es que nosotros, las bibliotecas que tenemos aquí, en donde estoy actualmente, pues estamos dentro de la red y que nos están dando esas capacitaciones que pues nosotros podemos apoyar a otros bibliotecarios, porque sabemos que somos muchos, ¿verdad? Somos muchos bibliotecarios y no todos se pueden capacitar, es un poco complicado, pero también esa parte de nosotros donde nosotros tenemos que entrar para poder apoyarlos, para poderlos capacitar, ¿no? También en ese aspecto, y podernos apoyar en cuestiones de algunas actividades, o sobre todo de un poco de opciones y soluciones que podemos nosotros también brindar hacia
hacia ellos para que ellos también puedan desarrollarse independientemente que no estén dentro de la red, puedan también ellos desarrollar las mismas actividades o seguir nuestra línea, ¿no? Porque como bien dicen, nosotros ocupamos un sistema decimal para los libros, ellos los tienen ordenados simplemente nada más a lo mejor hasta por tamaños o simplemente por los tienen en desorden, ¿no? Y como puedas, pues vas y los tienes, ¿no? Entonces, esa parte también, pues, es una gran desventaja porque no tienen esa noción o simplemente ese conocimiento de saber cómo tienes que ordenar un libro, ¿no? Cómo tienes que darle su clasificación. Entonces, pues, de alguna manera son cosas que a lo mejor lo vean muy, pues muy, no sé, a lo mejor muy, que no tiene importancia, ¿verdad? Pero sabemos que tiene una gran importancia porque pues de ahí se desprende la clasificación de los libros y la manera más rápida en la que tú puedes buscar y poder brindar el servicio y también saber dónde puedes encontrar esa información, ¿verdad? Entonces, esas entre las más grandes desventajas y ventajas de estar en la parte de Secretaría de Cultura y en la parte de la SEP, ¿no? Porque pues sí existe una deficiencia en cuestión de capacitación y de interés, sobre todo, ¿verdad? En estas cuestiones. Entonces, pues, yo en lo personal, para mí, esa es una de las primordiales. ¿Por qué? Porque, pues, si no tienes el conocimiento y la capacitación, pues, de alguna manera también no puedes desarrollarte al 100%, aunque tú quisieras, pero no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, sí sería muy bueno que se hiciera a lo mejor un proyecto en esa situación de nosotros como bibliotecarios que estamos dentro de la red, pues poder armarlo, ¿no? Con nuestra coordinación del Estado o con nuestras mismas comunidades, poder hacer un proyecto de esa situación para poder capacitar esas bibliotecas que no cuentan con toda esa información y que no están dentro de la red, pero que pues, también nosotros los podemos tener junto con nosotros y trabajar de la mano, ¿verdad? Para poder, pues prácticamente volver a darle toda esa importancia y que ellos vean la importancia que tiene la biblioteca y sobre todo pues también nuestro trabajo, ¿verdad? Porque pues es un trabajo muy, muy importante que nosotros realizamos dentro de la comunidad y dentro de la comunidad y pues con la parte de educacional, porque pues también van de la mano, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, el problema es complejo en el caso de bibliotecas públicas. Los normalistas platicábamos, por fin lograron tener el 100% de los bibliotecarios capacitados. Si estamos hablando, ayúdame Marta, en un momento me corregirás la cifra, pero estamos hablando de un poco más de 200 escuelas normales en el país, 220 si no mal recuerdo, 225. En el caso de bibliotecas públicas son 7,464. Con aproximadamente 15,000 bibliotecarios. El lograr año tras año una capacitación total, pues nunca lo ha hecho la DGB y dudo mucho que en un futuro cercano lo logremos, a menos de que migremos a otros modelos de capacitación, como lo hicimos ahora, que logramos, por ejemplo, en el curso de mis vacaciones en la biblioteca, tener 5,000 bibliotecarios inscritos al mismo tiempo tomando ese curso. Ese fue un primer paso, pero la cuestión es compleja y tenemos que ir modernizándonos para que lo que dice Ricardo pues se resuelva, es decir, que todos los bibliotecarios públicos tengan la misma capacitación, estén bien informados sobre cómo se gestiona una biblioteca y cómo se hace ese fomento a la lectura, que ahorita ha sido un tópico a lo largo de la discusión. Algo no lo dijo Ricardo, pero está en su plática, y es que, como vemos, el baluarte principal de la biblioteca es el bibliotecario. O sea, sin duda se necesita el acervo, se necesita el espacio. Los normalistas lo saben. Sí, necesitamos un pizarrón, necesitamos una infraestructura, sin duda. Pero si no tenemos profesor, se viene abajo todo. Podrás tener un aula con la mejor infraestructura, pero si no tienes un profesor que sepa guiar el proceso didáctico, que en los procesos de enseñanza, que se logre el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos, aquello no es un aula. Entonces, lo mismo pasa con la cuestión de las bibliotecas públicas, de ahí la importancia que le da Ricardo a la capacitación, porque si bien con mejores mesas, mejores sillas, haríamos mejores productos,
Con una mejor capacitación al bibliotecario, eso será fundamental para todo lo que se pueda desarrollar en un futuro. Y de ahí implica valorarlo, revalorarlo en cuestión legislativa, en cuestión salarial, en diferentes niveles. Qué bueno de esta reflexión de Ricardo. Voy a leer algunos comentarios que nos mandan los que nos siguen. En el Iliana dice, el fomento a la lectura con las lecturas de goce debería estar en la currícula de las escuelas normales. Están a punto de sacar una asignatura, si no mal recuerdo, de fomento a la lectura, donde la cuestión del goce literario está como un hecho fundamental y pareciera que va a ser transversal a todos los planes de estudio en las normales. Ahora Marta nos platicará de esa asignatura que se está diseñando y que ya está próxima a salir y que va a ser, entiendo, como una materia de tronco básico en todas las diferentes carreras. Rosy Contreras. Anteriormente, en los libros de texto se pedía asistir a la biblioteca, fomentando así las visitas guiadas a la biblioteca. Sí hace falta una interacción con los libros de las diferentes instancias, crear vínculos, unidos por el mismo fin, fomento al hábito de la lectura y formar lectores. Tienes toda la razón, Rosy. María Teresa Mejía. Es necesario estrechar ese vínculo de los responsables de las bibliotecas en las escuelas normales y los docentes en las escuelas normales. Una de las acciones que considero debe hacerse en que los responsables de las bibliotecas no dependan del área técnica, sino del área académica, al menos en Veracruz, así está establecido en la estructura. Arita Walsh, actualmente los libros de texto gratuito ya no contienen textos informativos, es por ello que los libros que se resguardan en las bibliotecas públicas son las herramientas de apoyo para los estudiantes y los maestros. Tienes toda la razón, Arita. En ese desarrollo de ese material didáctico es muy interesante. Si ven los primeros libros de texto, aquí invito a todos que asistan o que vayan al catálogo virtual que tiene la Conalitec. Ahí tienen los libros históricos y pueden ver los primeros libros de texto a lo largo de la historia, las diferentes reformas y las reformas de los libros. Recuerden que aproximadamente cada 3 años cambiamos de libros de texto. Algunos cambios son sutiles, hay otros que sí son profundos en los materiales, y ahí lo podemos ver. Y uno de los tópicos es cómo el texto ha ido dejando espacio hacia la imagen. Ya los libros de texto actual no están tan cargados de información, sino son más problemas o actividades que se tienen que desarrollar en la práctica docente, en el desarrollo de actividades, de proyectos. No como antes, que estaba cargado de información, el libro se convertía en una cuestión enciclopédica. Entonces ha ido modificándose dependiendo el perfil de la educación que se ha planteado. Entonces es muy interesante verlo, pero tiene toda la razón. Aquí saludo también a Adrián Nieto, que está participando en el foro Coordinador Estatal de Bibliotecas del Estado de México, donde señala que debe haber más vínculo entre el área docente y el área de bibliotecas para tener una relación más sana de estos espacios. Me voy a la última pregunta. Inicio contigo, Marta. La pregunta es la siguiente. Ya hablamos de pros, contras, ya hablamos de cómo tanto profesores como bibliotecarios en el día a día resuelven esta falta de vínculo a nivel curricular. Pero ahora pregunto, Marta, ¿cómo se puede fortalecer la relación entre las bibliotecas públicas y las escuelas de educación básica? Y por qué no hasta con los mismos normalistas. ¿Cómo podemos hacer que este vínculo que ya nos lo platicaban los bibliotecarios se da a la fuerza? ¿Cómo podemos reforzarlo? ¿Qué iniciativas tú propones, Marta, desde el ámbito de normales para que la relación sea más estable, que sea permanente y que perdure en el tiempo? Muchas gracias. Esa pregunta me parece muy atinada porque nos abre a la práctica, ¿no? A lo real. Y 2 cosas que acaban de decir los compañeros que me anteceden. Uno tiene que ver con la capacitación del bibliotecario, es algo esencial, porque nadie puede dar lo que no tiene. La otra es el habilitarlos con todas estas herramientas de la nueva tecnología. El bibliotecario también necesita estar actualizado en el uso de las nuevas tecnologías, pero también en las búsquedas, ¿no? En los buscadores, en lo que ahora le llaman una formación
digital. Esto también nos da confianza, ¿no? Da confianza que tú llegues a una biblioteca y que te encuentres con una persona que sabe su trabajo, que le gusta, que tiene una serie de perfil, tanto profesional como de conocimientos, y que te puede acompañar. Ese es un factor. Otro factor que también lo veo como un valor es el que una biblioteca esté organizada, clasificada. También genera a la comunidad esa seguridad, porque muchas veces en el caso de las normales de Ciudad de México, el argumento es que no hay nada agradable en nuestras bibliotecas, ¿no? Esa es la impresión del docente. Pero cuando el bibliotecario tiene organizado, tiene clasificado y tiene un catálogo, esto le permite al usuario, tanto al docente como al estudiante y a toda mi comunidad, el que pueda conocer que existe. En principio, pues la formación y la clasificación. Otro elemento que ahora estamos haciendo en la Ciudad de México ha sido los clubes de lectura. A nosotros nos ha parecido una gran estrategia el conocer la manera en la que Fondo de Cultura lleva su promoción, la Dirección General de Bibliotecas también lleva su estilo de promoción, pero los maestros también tenemos nuestro estilo de promoción de lectura. Y en el caso de la Ciudad de México tenemos un club que hemos querido construir un modelo que permita hacer ciudadanía, un modelo de club de lectura en donde forme participantes autónomos, libres, con una libertad de elegir, que asuman una responsabilidad al decidir un libro y leerlo en voz alta. Este club de lectura para nosotros se vuelve una posibilidad de vincular a la biblioteca con el docente y con la comunidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento, como yo me voy a la idea de Alejandría, ¿no? Cuando Alejandría se funda una ciudad en donde van a habitarla nuevos ciudadanos, y en esta ciudad lo maravilloso es que lleva cultura, ¿no? Una librería, una biblioteca, una serie de elementos que vinculan el conocimiento con la cultura. Entonces, el club de lectura cumple esta función. Por un lado, se garantiza el derecho a la información que todos los ciudadanos tenemos, ¿no? Porque en el club se informan de novedades, se informan de los autores, se informa de editoriales, se hace el uso de la información a la que tiene derecho nuestro usuario, pero también se desarrolla el derecho a la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque el leer como un acto placentero, de manera natural, va a ir desarrollando un pensamiento crítico, va a ir desarrollando una habilidad intelectual en el lector, sin que sea una meta, ¿no? Mi meta es comprender la lectura, no, mi meta es gozar, mi meta es elegir, mi meta es participar, mi meta es empoderarme como un ciudadano que toma decisiones. Y la estrategia del club de lectura que tenemos en la Dirección General de Educación Normal, esa es la pretensión. Pretender abrir más clubes en donde los sujetos, usuarios, asistan para garantizarles el derecho a la información que tienen, pero también el derecho a la educación. Y de una manera que le digamos autónoma, por un asunto de decisión personal. Entonces, nuestros clubes son pequeños, no hemos querido tener una estrategia de abrir clubes con muchas personas, porque también vemos que entre mayor número de personas no tenemos la oportunidad de hablar. En este confinamiento hemos dado cuenta de que estamos en una situación emocional también adversa, en donde no solamente la información y el conocimiento es lo único que el sujeto o el ciudadano requiere, sino también un lugar de convivir, un lugar donde él es y pueda existir desde su diversidad, desde su especialidad, desde lo que él es. En este caso, los clubes de lectura vemos que son espacios democratizadores, abiertos, flexibles, en donde reconocen a la persona como es y la aceptan como es. En estos clubes de lectura pensamos que las opiniones deben de ser válidas y deben de ser verdades, tanto sujetos existan.
No buscamos verdades absolutas, no buscamos interpretaciones únicas, porque si algo tiene el arte es que precisamente puedes interpretarlo desde la diversidad que eres y desde el mundo que tú como sujeto individual también eres. Entonces, para nosotros la estrategia que estamos utilizando sería capacitar al bibliotecario a tener una persona, un ciudadano con una formación, con una posición empoderado. También pensamos en una biblioteca organizada, clasificada, documentada en un catálogo para poder ser accesible al usuario, pero también clubes de lectura para el placer, lugares, más que clubes, lugares democratizadores abiertos para que los sujetos asistan a pensar, a ser críticos, a reflexionar, a convivir. También pensamos que la biblioteca es un espacio de convivencia. Comentábamos que la primera vez que yo fui a una biblioteca, pues se siente un lugar mágico. Normalmente las infraestructuras de las bibliotecas son lugares maravillosos, como la que estuviste hace poco de López Velarde, y dices, bueno, este es un espacio también para que el sujeto se sienta de otra manera. Entonces, esos no son nuestros clubes de lectura, generar ambientes, generar convivencias, generar relaciones, vínculos, porque al final, ¿qué es la educación? Y la educación es una manera de aprender a narrar el mundo, a relacionarte con las otras personas y hacer accesible o buscar herramientas para acceder a la información o al conocimiento. Y el mayor vehículo que tiene el ser humano para adquirir conocimiento, pues hasta ahorita ha sido la lectura, pero no una lectura por obligación, sino una lectura porque deseo leer, porque deseo enterarme del mundo, deseo compartir lo que estoy viendo del mundo. Entonces, el sujeto no es un sujeto solitario, ni es un sujeto en soliloquio. La educación requiere de esta relación, de este vínculo con los otros humanos, con las otras personas. Entonces, todo ello lo vemos que es posible en un club de lectura, que es posible el brindarle una oportunidad a los ciudadanos, y en este caso a los normalistas, desde estos espacios democratizadores, abiertos, flexibles, y que le hemos dado mucho, de verdad le estamos apostando a crear un modelo de club de lectura, los normalistas, ¿no? Porque ya tenemos una propuesta del Fondo de Cultura, una propuesta de la Dirección de Bibliotecas y de otras instancias privadas. Pero, ¿cuál sería la propuesta de un club de lectura del normalismo? Y ahí estamos trabajando. En relación a la pregunta de si la lectura estará dentro de la currícula, no solamente es indispensable que esté, sino que es una de las asignaturas transversales. Es una posible en la transversalidad, pero también en el tema del feminismo es una interseccionalidad. ¿Por qué? Porque la lectura también nos permite aprender a leer otras formas de ver el mundo. Y hoy la literatura que requerimos más actual es porque nos tiene que hablar de lo que hoy está sucediendo en esta actualidad, y en esta actualidad están pasando cosas muy interesantes que en otros siglos no pasaban, y la literatura también da cuenta de estos nuevos valores, de esa nueva realidad que nos toca vivir como humanos. Si seguimos leyendo al Conde de Montecristo, pues seguimos leyendo cómo había un abuso a las mujeres, cómo había una idea sometida de un grupo y de otro. Y hoy queremos leer textos en donde nos hablen de las realidades, en donde las mujeres ahora somos astronautas, en donde las mujeres ahora estamos teniendo otra realidad, o hay otro tipo de estudiantes que están yendo a la escuela y que antes esos estudiantes no habitaban la escuela normal, ¿no? Entonces, todos estos cambios son posibles en los clubes de lectura, y eso es a lo que le apostamos en la Ciudad de México. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marta. Ha sido una intervención pues muy sugerente, y aquí la gran deuda que creo que tiene el Estado es de que no hemos logrado consolidar un observatorio de lectura a nivel nacional.
Ideas brillantes como la que nos platica Marta Olivia se desarrollan en todo el país. Prácticamente cada municipio tiene programas de fomento a la lectura y se abren, desaparecen y no sabemos más que a nivel local, ellos mismos se enteran de pues el impacto que tuvieron, los materiales que utilizaron, los participantes que hubo, pero a nivel histórico es toda una información que hemos perdido año tras año, ya podríamos decir generación tras generación. Necesitamos, y esto es una urgencia, un observatorio, una biblioteca, un repositorio, donde logremos ir concretando los clubes de lectura normalistas, qué implicaciones tienen, cuál era la meta, el objetivo, los materiales, cuántas personas asistieron, qué problemas hubo, cómo los resolvieron, qué sé yo, todo un aparato para poder ir, no digamos fichando, pero sí al menos dando constancia de cómo se han desarrollado los programas de fomento y tomar las experiencias de otros para desarrollar en contextos similares programas que tuvieron una efectividad o que lograron un cambio. Esto que habla sobre el empoderamiento ciudadano, sobre lugares democratizadores dentro de las bibliotecas, pues es muy sugerente, se aplaude y quisiera uno replicarlo en otros sitios, pero nos hace falta un lugar donde estén ahí todos los programas de fomento que se están desarrollando en este momento y que dejen constancia histórica de cuándo fue su inicio, su final, las metas que alcanzaron, las expectativas que se cumplieron, las que no, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que esa será una de las grandes resultados, espero que este periodo deje para la cuestión histórica y en especial para el normalismo, poder consolidar un repositorio así, un verdadero observatorio de lectura que esté dando cuenta de todos estos proyectos que se arman a nivel nacional. Yukari, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles deberían de ser las acciones que debemos tomar para que haya un mayor vínculo entre el área educativa y las bibliotecas? Pues crear dinámicas de trabajo, ¿no? En planes educativos para que nos permitan a nosotros como bibliotecarios saber más allá de su ámbito educativo, ¿no? De su contexto educativo. Y que nuestras colecciones y servicios también deben ser el soporte para la integración educativa. También que vea que nosotros también estamos capacitados, que la DGB nos manda las capacitaciones y que vengan, ¿no?, a visitarnos, que lleguen de repente una tarde a ver cómo están trabajando los niños, que bueno, ahorita se puede hacer creo que mucho más cosas, porque ahorita ya todo es por clases en línea, podemos tomar algunos cursos, podemos tener ese contacto, ¿no?, con todos sus alumnos, con ellos, o incluso con todos los profesores que están ahí, crear como le digo, una dinámica, una actividad, pues, que nosotros podamos ayudarles, porque ahorita es como complementar lo que están viendo ellos por medio de sus clases. Nosotros ya podemos ayudarlos un poquito más a que su trabajo sea, pues, mucho mejor. Sí, en medio de todo lo que propone Yukari es que el diseño instruccional que tienen los profesores, en ese diseño instruccional aparezca el tema de bibliotecas. Yo lo sé, Yukari, y yo en algún momento también fui profesor de educación secundaria y bachiller, y veía cómo a los bibliotecarios en realidad les costaba trabajo hasta entrar a la misma escuela, es decir, había que pedir muchos permisos, no era un trámite sencillo de que el bibliotecario llegara y señalara, pues quiero estar en el aula para platicarle a los niños las actividades que vamos a hacer en las vacaciones en la biblioteca. Había que pasar por el prefecto, por el director, por el profesor de español, explicarles pues que ibas a hacer la vinculación, que ibas a platicarle de un programa, qué sé yo, hasta convencerlos y que te abrieran la posibilidad de estar con los estudiantes. Este tipo de trabas que a veces se resuelven en 5 minutos, en algunos casos los profesores son muy abiertos, en otros no tanto, en otros hay maestros que ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Sí, pero en el momento del recreo,
o te doy 5 minutos al final, o ven el viernes, porque tengo muchas actividades y no puedo darte ahora el espacio para que hables con mis estudiantes, qué sé yo. Entonces, a veces se resuelven 5, a veces no. De ahí la importancia que en el diseño instruccional aparezca el tema de bibliotecas, para que ya en la planeación que hace mensual o bimestral el profesor, pues lo tome en cuenta de que va a ir el bibliotecario, porque forma parte de las actividades permanentes que ahí se desarrollan. Y créeme que vamos a seguir trabajando en eso, Yukari. Muchas gracias, Jesús. Tu opinión, antes de darme la opinión, Jesús, un anuncio importante para todos los bibliotecarios de Chihuahua y de ambas Baja Californias. Va saliendo en este momento los camiones, bueno, el envío, van a decir los camiones, pues cuántos libros van, pero va saliendo las colecciones de lenguas originarias que entregamos la semana pasada, pues se amplían. Hoy salen para Chihuahua, o ya salieron las mudanzas para Chihuahua y para ambas Baja Californias, así que pronto llegarán sus acervos a esas bibliotecas. Recuerden, era una colección exclusivamente armada en lenguas originarias, y era un poco para tratar de resolver el problema de la falta de paridad, de la disparidad que hay entre el ámbito hispanohablante con las lenguas originarias, que hubiera materiales. Para Marta, para Jesús, para Ricardo, Yukari, creo que todos coincidiremos el que tengamos constituciones en diferentes lenguas. Eso es un paso gigantesco para la democratización de múltiples elementos, el que todos conozcan en qué consiste su constitución, no solo los hispanohablantes, acerca a estos sectores marginados. Pero Jesús, platícanos, ¿tú qué opinas? ¿Qué acciones se deben tomar más allá de lo teórico, en lo práctico, a nivel administrativo, a nivel bibliotecario, a nivel normalista, a nivel de profesores? ¿Qué acciones tú recomiendas que se debieran tomar para que estos vínculos fueran más estrechos? Bueno, pues yo diría que sí, que hubiera no en un apartado, que hubiera un espacio en donde los profesores, digamos, ok, como aquellos tours que dábamos cuando que estábamos en la primaria, secundaria, que nos llevaban a la biblioteca. En cuestión acá en Tamaulipas nos llevaban a una zona que se llamaba el Planetario, que era más que nada para ir a ver el telescopio que había ahí en ese espacio, para ir a ver las estrellas, los planetas. Y ahora que tenemos un museo que se llama TAMUX, yo creo que debe de haber un espacio donde el profesor diga, ¿sabes qué? Hoy voy a llevar a mis alumnos a la biblioteca pública para que conozcan qué hay, qué materiales hay, cómo se maneja una biblioteca, ahora sí un especialista, un bibliotecólogo, nos diga cómo se maneja una biblioteca pública, ¿no? O sea, que diga, no es un trabajo como lo veníamos diciendo, nada más así de, voy a acomodar el libro y es todo lo que hago, no. Es una serie de procesos. Nosotros, como en la escuela normal, tenemos un proceso de cómo tenemos un catálogo. El muchacho llega, el joven llega y nos dice, maestro, quiero este libro. Ok, búscalo en el catálogo, me das el número y hacemos todo el proceso, ¿verdad? Yo te entrego el número, tú me firmas un vale donde ahí vienen las especificaciones, donde si tú lo dañas tienes que hacer reposición del material y se te sanciona con una suspensión, ¿verdad? Del préstamo de acervo, o que te lo lleves a tu casa, ¿verdad? Pero sí lo puedes seguir consultando ahí mismo en la escuela normal. Yo creo que sí debe de haber un pequeño espacio, y como usted lo mencionaba, doctor, que las bibliotecas públicas se acerquen a las escuelas a dar a conocer su función. ¿Qué función tiene la biblioteca pública? O sea, no nada más que es una biblioteca pública donde todo mundo puede llegar, desde primaria, secundaria, es para gente abierta, no. Que se hagan trabajos colaborativos de biblioteca pública con toda la sociedad, no nada más con los alumnos.
Bien, lo dices bien, Jesús. Sí, debería recuperarse ese tipo de espacios. No sé en este momento, voy a seguir trabajando con el ámbito educativo. No sé si a niveles de planes y programas o también en el trabajo que se hace en academia, en las jornadas académicas mensuales se pudiera poner el tema, pero hay que buscar cómo reactivar esos espacios para que se den esos vínculos. Ricardo, desde Oaxaca, ¿qué acciones te parecen pertinentes para que los vínculos se cierren? Muy bien. Pues lo primordial, como lo venimos manejando desde hace unos momentos, pues es la capacitación, ¿no? Porque si no estamos capacitados de alguna manera, ¿cómo podemos nosotros también tener propuestas para con los maestros y con los estudiantes poder hacer fortalecer ese vínculo, ¿no? Que tendría que haber entre la parte educativa básica y la biblioteca. Y otra cosa muy importante también que es muy relevante es el compromiso tanto con nosotros como bibliotecarios y también con los maestros y nuestras autoridades que están a cargo, ¿no? de regular estas instituciones, que haya ese compromiso realmente de que si se va a capacitar o si se va a hacer algún proyecto o algún programa para poder fomentar la lectura o para poderle hacer promoción a la biblioteca, pues que realmente se cumpla, porque a veces, como bien dicen, solamente se hace el proyecto y se queda sobre la mesa y ya no se lleva a cabo por múltiples razones, porque pues al final de cuentas, excusas y justificaciones hay muchas, pero pues es el compromiso que realmente tendremos que hacer y tener la coordinación con las escuelas, ¿no? Que realmente se lleven a cabo esas capacitaciones y sobre todo también esos proyectos que si en un momento dado se llegan a realizar, pues que se concreten, porque si no es de esa manera, pues también es difícil, ¿no? Que nosotros solos nada más podamos tener ese compromiso o esas ganas de hacerlo, y pues no lo vamos a poder lograr de esa manera, ¿no? Porque pues es un trabajo en conjunto, como es también la coordinación de bibliotecas que es por parte del Estado, que también por parte de ellos pues tengamos ese apoyo, ¿no? Que nos puedan dar un poco de herramientas también para poderlo desarrollar y pues para también pues, tener un poco de ideas, ¿no? También involucrar en esta parte a los padres de familia, porque pues no nada más son los maestros, sino que también desde casa viene este trabajo, y también ellos que sepan que realmente en la biblioteca pues hay mucha información y hay muchas cosas que se pueden realizar. Entonces, si nosotros estamos en coordinación y estamos trabajando de la mano con tanto maestros, autoridades y padres de familia, pues podríamos lograr muchísimas cosas y realmente darle la importancia y hacerles ver la importancia que tiene la biblioteca para con sus hijos, con la comunidad y también para ellos mismos, porque sabemos que la biblioteca no únicamente son para niños, ¿no? Son también para adultos y para personas también con discapacidades que pues no se quedan fuera, ¿verdad? También tienen esa oportunidad y también tienen el espacio para que ellos los puedan ocupar. Entonces, necesitamos pues esa parte, ¿no? Esa capacitación y tener la coordinación y tener algo también pues muy claro, ¿no? Un objetivo claro para poderlo desarrollar, porque también si estamos divagando en que queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, lo queremos hacer de esta manera o de otra, pues al final de cuentas no concretamos algo, ¿no? Entonces tendríamos que sentarnos y también poder realizar algún programa, algún proyecto que nos permita y que también que está a nuestro alcance, ¿verdad? Para poderlo desarrollar y así tener un impulso para poder hacer fomento a la lectura, para poder hacer talleres, trabajos con escuelas, poderlos ayudar nosotros hasta en la escuela, porque no simplemente nada más es de que vea la biblioteca y ahí lo hacemos, también nosotros tenemos esa capacidad y esa posibilidad de poderlos llevar hasta las escuelas y poder hacer darles a ellos toda la información y de lo que se refiere a la biblioteca, tanto en escuelas como también en nuestras bibliotecas públicas, ¿verdad? Y sobre todo pues con nuestras autoridades que nos den esas facilidades, porque a veces esa es una parte muy importante que te pone limitantes, ¿no? En cuestión de quererlo realizar, pero pues simplemente no puedes porque no puedes dejar tu centro de trabajo o no puedes salir tu momento, ¿no? Porque tienes que estar dando el servicio ahí, aunque sabemos que hay momentos en los cuales pues no tenemos usuarios porque están en escuelas, están en otras actividades y es ahí donde nosotros podemos salir, ¿no? Y poderlo fomentar. Entonces, es esa parte, ¿no?
y lo reitero porque pues realmente es algo muy importante, que es el compromiso. Si de nosotros mismos no hay un compromiso, pues realmente también de las partes externas no lo van a ver de esa manera, ¿no? Entonces, sí ser muy enfatizados en esa situación y ser claros con un objetivo, ahora sí que concreto y claro, para poderlo desarrollar, y de esa manera pues podemos fortalecer realmente el vínculo entre la escuela y la biblioteca, porque pues de otra manera es un poco complicado y lo hemos visto, ¿no? Y con los comentarios que hemos dicho nuestros compañeros y que lo hemos visto realmente en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana dentro del trabajo, que pues es algo que es algo deficiente, ¿no? Para nosotros simplemente pues no, tampoco no es una limitante, pero sí es a lo mejor un poco es un pequeño obstáculo, que hay que saltarlo, hay que también ser nosotros aventados en esa parte y poder también nosotros ver nuestra postura y también hacerles ver a ellos de alguna manera, hacerles entender, ¿no? Que la importancia que tienen y lo mucho que nosotros podemos ayudarles a ellos, porque también nosotros, independientemente que no seamos docentes, pues podemos entrar a lo mejor en su plan de estudios en una partecita pequeña a lo mejor, pero que podemos hacer grandes cosas, ¿no? Entonces se trata de podernos sentar a platicar y poderlo desarrollar de una manera que tanto para ellos sea cómoda, para nosotros también sea factible y poderlo explotar a lo más que se pueda, ¿no? Entonces, pues yo siento que es esa parte, ¿no? Poderlo hacer de esa manera y de alguna manera, pues ya es un avance bastante grande y que hay que empezar poco a poco, pero pues se tiene que hacer, porque no podemos decir simplemente, pues no se va a hacer, porque tenemos esta limitante. Entonces, no, nada se puede hacer de un momento a otro tan grande, pero pues si empezamos poco a poco, esto va sonando y se van enterando escuelas, se van enterando otras personas y pues les va interesando. Entonces, de ahí también ellos mismos se tienen que ir acercando a nosotros para que así podamos nosotros también darles las opciones y de ahí nosotros tenemos pues un campo más amplio para poderlo desarrollar con una u otra escuela o hasta con la misma comunidad, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión respecto a eso. Gran comentario, Ricardo, y aquí te doy avances de aquello. Una de las líneas de formación que tendrá la carrera técnica que estamos diseñando en bibliotecas públicas, que seguimos avanzando poco a poco en ello, es sobre gestión cultural, porque todo lo que estás hablando va hacia allá, de que si bien ya tenemos una capacitación constante en formación de lectura, en fomento a la lectura, nos hace falta algo fundamental con los bibliotecarios y es entender el entramado burocrático, la gestión cultural. ¿Cómo vas a, desde diseñar un proyecto, llevarlo a cabo en diferentes instancias nacionales e internacionales, entender un poco cómo se da en el ámbito administrativo el desarrollo de proyectos culturales, cómo se arma un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera? Una de esas líneas de formación en la carrera que estamos diseñando es de gestión cultural, pero como todavía nos falta tiempo para concretarla, hemos avanzado en un pequeño curso como el de mis vacaciones en la biblioteca, centrado en gestión cultural para los bibliotecarios, en lo que terminamos de cuadrar el diseño instruccional de toda la carrera técnica, que eso nos llevará más tiempo. Entonces, en breve verás en el Moodle una oferta hacia gestión cultural y ahí verás resueltos esos problemas. O bueno, si no resueltos, te surgirán nuevas dudas ahí de cómo lograr que un proyecto se llegue a implementar dentro del espacio municipal, estatal, federal, a qué instancias acercarse, cómo vincularse con diputados, con senadores, cómo diseñar un proyecto que sea pertinente, no solo tener una buena idea, sino ya llegar con un proyecto para que pueda ser desarrollado. Aquello que aquí suena tan fácil, no lo es porque implica un entramado burocrático, entender cómo funciona el entramado burocrático y saber gestionar las partes para poder concretar ese tipo de proyectos. Pues bueno, compañeros, ha sido un biblioencuentro emocionante, se han tocado muchos temas, tanto sensibles para normales como para bibliotecas públicas. Estoy muy contento de haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado, espero que sigan las transmisiones de los biblioencuentros semana tras semana. No sé, me gustaría que dieran un pequeño comentario, ya estamos a punto de salir del aire, muy breve, de tanto saludando a sus estudiantes, a los usuarios que asisten. Inicio contigo, Marta, despídete de tus colegas.
Pues un gran placer haber compartido con amigos y con nuevos amigos. Agradezco mucho a la Dirección General de Educación Normal, a la doctora María Luisa Gordillo, que nos ha dado la oportunidad de estar con el Club de Lectura Los Argonautas. Todos los viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 12, estamos ofertando un club de lectura. Argonautas, felicidades, y a toda la población de la Ciudad de México, escuelas normales, les agradezco mucho el apoyo que siempre tienen para con su servidora, y en este proyecto de bibliotecas estamos todos con mucha pasión, con mucha credibilidad, pero sobre todo hay confianza y hay transparencia. Y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por haber participado con nosotros. Yukari, despídete de tus usuarios. Sí, quiero agradecerles por darme la oportunidad de participar en este biblioencuentro. Pues aquí vamos a seguir trabajando, de alguna manera tenemos pensado extender nuestros servicios con esta nueva modalidad de la pandemia. Y pues muchas gracias y un saludo para nuestro coordinador, el contador Vidal Ramírez. Gracias, Yukari. Jesús, si puedes despedirte de tus compañeros normalistas, de los estudiantes, por favor. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? También, compañeros, doctor, gracias por el espacio. También al maestro Edgar Omar, un abrazo por la invitación. Y es un gusto compartir con ustedes pues esta experiencia, este biblioencuentro. Un saludo a todos mis compañeros normalistas y a mis alumnos. Muchas gracias, Jesús. Ricardo, por último, despídete de tus usuarios. Claro que sí, pues principalmente pues agradecerle a usted por el espacio que nos brindó en este día, también a nuestro coordinador de bibliotecas, el contador Vidal, pues aquí en el estado de Oaxaca. Entonces les agradezco mucho este espacio porque pues de alguna manera ha sido un espacio para poder escuchar propuestas y también la situación en otros estados con nuestros compañeros, y un gusto haberlos saludado, hacer nuevas amistades, y pues si en algo podemos apoyar desde acá y de manera virtual, pues adelante, cuenten conmigo, y un saludo para todos, que tengan muy buen día. Gracias, Ricardo. Un saludo a Vidal, al coordinador estatal de bibliotecas de Oaxaca. Bueno, pues compañeros, colegas, que tengan una bonita tarde. Ha sido un excelente biblioencuentro. A los bibliotecarios que nos siguen en la transmisión, nos vemos la próxima semana a la misma hora, los martes a las 11 de la mañana. Adiós a todos. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Saludos. Compañeras, las espero este martes en Bienvenibros. Ahí nos vemos. ¿Y por qué pusieron ese video? Nosotros no.